Bienvenidas otra vez al podcast de la Biblia a la Vida. Para nosotros es un gozo y un privilegio el poder estar aquí con ustedes, compartiendo de diferentes temas que nos apasionan y que lo que queremos es traer justamente el nombre de este podcast, la Biblia a nuestra vida diaria. Y con ustedes, bueno, otra vez quien siempre me acompaña, mi querida amiga y hermana, pues Charvela El Hash de Salcedo. Hola. Hola Patricia, ¿estás contenta hoy? Yo estoy muy contenta. Todavía sigues Sigo contenta. Es como un gozo que se ha venido extendiendo a lo largo de dos episodios. Porque, bueno, tenemos otra vez, y digo otra vez porque en un episodio anterior, pues Jairo estuvo acompañándonos. Si no lo has visto, pues yo te animo a que quizás le des pausa a este y te vayas a escuchar o a ver el anterior y después vuelva, no te quedes por allá, vuelve con nosotras otra vez. Pero tenemos el privilegio otra vez de tener a Jairo aquí. Jairo es mi esposo, yo creo que eso es lo más importante de todo, para ¿verdad? mí, sí. Hijo de Dios, esposo Hijo de Dios y Patricia. esposo, exacto. Un hombre que ama al Señor y yo soy testigo de eso, lo puedo ver día a día. Y él está aquí con nosotros, ha decidido acompañarnos para continuar conversando sobre este tema de la Biblia. Y en un episodio anterior estuvimos hablando de cómo llegó la Biblia a nosotros, ¿verdad? Estuvimos hablando del canon, de ese filtro antiguo, Nuevo Testamento, y la verdad que me encantó el episodio. Sí. Pero yo creo que la historia no se queda ahí, y por eso quisimos seguir conversando sobre este tema. Ya hablamos sobre cómo llegó la Biblia a nosotros, cuál era ese filtro que nos hace, pues, parte de lo que nos hace confiar en que esto es un libro seguro. Y estuvimos conversando sobre eso, pero resulta que hoy en día nosotros no tenemos una sola traducción de la Biblia, nosotros vemos múltiples traducciones de la Biblia y bueno, muy conocidas en Latinoamérica tenemos la Reina Valera del 60, tenemos la Nueva Versión Internacional, tenemos la Nueva Biblia de las Américas, tenemos Dios habla hoy. Dios habla hoy, la nueva traducción viviente. Viven que una exacto. Que les gusta mucho. Bueno. Entonces, tenemos todas estas traducciones y yo quería preguntarte, ¿por qué la necesitamos? Amor, si yo digo Aleph, Bet, ¿qué tú dices? ¿Te recuerdas? Gimel, Dalef, Hey. Cuando estamos en el seminario. Hablan? Exacto. Te han dejado afuera. La cara de Charvela es por lo que necesitamos traducciones de la Biblia. La Biblia se inspiró en hebreo, griego y un poquitico en arameo. Lo que estamos haciendo ahora fue la canción con la que yo me aprendí el alfabeto hebreo. Ajá. Que Patricia me acompañaba todo el día. Mientras se bañaba, Porque para poderme aprender el alfabeto, que es totalmente diferente al nuestro en español. Y, por ejemplo, cuando yo tomé casi 2 años de clase de griego, gracias a Dios yo mantengo mi griego, solo tomé 6 meses de hebreo, apenas puedo leerlo, lo he perdido casi por completo. Sufrió mucho estudiando griego. Yo me lo imagino. Fue muy divertido. Entonces, estos no son idiomas de nuestro corazón. Yo tengo 32 años, 26 de esos años yo he sabido hablar inglés y todavía yo me equivoco hablando inglés. O sea, por mi trabajo constantemente estoy hablando inglés con personas de compañeros de trabajo y de otros lugares. Y a cada rato digo una palabra que no debo decir o tengo un acento, a pesar de tener más de 25 años hablando el idioma. Imagínate con 2 años de griego. La mayoría de nosotros no sabemos griego, no sabemos hebreo y mucho menos arameo. Los que saben algo de griego saben el griego de hoy. Los que nacieron, digamos, en Grecia, y aún el hebreo de hoy, que no es exactamente igual al hebreo bíblico. Entonces necesitamos traducciones de la Biblia, porque por mucho que sepamos de los idiomas originales, y algunos de nosotros sí lo manejamos, no son el lenguaje de nuestro corazón. Y al sol de hoy, cada vez que yo voy a predicar un pasaje, yo reviso el original. Principalmente si está el Nuevo Testamento, yo me siento a leer el original y hacer mi trabajo de exégesis de lo que sea que Dios inspiró a través de Mateo o de Pablo. Pero yo no lo entiendo igual que si lo leo en español. Yo puedo apreciar otras cosas, pero yo no lo entiendo como el lenguaje de mi corazón. Entonces necesitamos traducciones de la Biblia porque la Biblia es demasiado importante como para que haya que hacer un ejercicio mental cada vez que te acercas a ella. Tú necesitas leerlo en un idioma que tú le abriste y ahí dice, escuchen la palabra del Señor sin tener que dar 2 horas pensando qué significa cada palabra. Y entonces sí. Y gracias a Dios, déjame decir que tenemos traducciones de la Biblia. Bendito es el Señor que en español tenemos tantas. Jairo, ¿y cuáles son esas? Tú acabas de decir que es importante que tengamos traducciones. Entonces, en el español, ¿cuáles son los diferentes tipos de traducciones que tenemos, tipos de traducciones? Hablan un poquito de eso, porque sabemos que te mencionamos muchísimas, te mencionamos Nueva Traducción Viviente, pero cada una de ellas tiene algo diferente entre sí. Bueno, déjame
tomar un ejemplo de aquí. Me dio mucha risa cuando estaba estudiando griego en inglés. Yo primero estudié un año de griego en español y luego un año en inglés. Y ese año que hice en inglés me dio mucha risa cuando el profesor decía, ustedes no van a poder entender esto bien, pero en griego las palabras tienen también sexo. Y carro es varón, o caballo es hembra. Y ahí me dio tanta risa porque en español es como obvio. No es obvio. así. O sea, las palabras tienen género, claro, es obvio. Necesitamos entonces traducciones, pero gracias a Dios en español hay cierta similaridad, principalmente con el griego, pero aún con el hebreo, en el sentido de que el español viene del latín, el latín tomó muchísimo del griego, y gracias a Dios por eso, que tenemos esa cercanía. Jairo, antes de que tú sigas, Claro. para el beneficio de las que nos escuchan, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y un poquito de arameo. No, el antiguo también tiene arameo, el nuevo no. También tiene, ok, perdón, entonces En Daniel principalmente, ¿no? de ahí ambos al griego, vamos a decir, habían manuscritos en griego y luego de ahí al latín y del latín al español. Esa es la cadena de traducción para nosotros. pero tú tenés, estás estudiando. Vamos camino. Pero va bien. El antiguo Por eso estás tú aquí. Porque no podíamos Y mira responderlo que nosotros. en español no hay tanta información sobre esto. O sea, en inglés hay muchísimo, pero en español uno tiene como que investigar. De hecho, casi ni sabemos quién fue Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, personas tan importantes para nosotros. Apenas hay libros sobre eso. Pero bueno, el Antiguo Testamento se reveló en hebreo, el idioma de los hebreos y el idioma judío, a excepción de 2 porciones que están en arameo. Pero el 99.7% del Antiguo Testamento se reveló en hebreo. El Nuevo Testamento se reveló en griego, en un griego específico que se llamaba el griego koiné o griego común. El griego del Nuevo Testamento es el idioma de las masas, el idioma del pueblo. Es lo que es el inglés para la India hoy. Que todo el mundo en la India habla inglés, porque en la escuela se hace en inglés, todo se hace en inglés. Aunque cada cual, este habla punjabi, este habla malayalam. Tiene su Literalmente dialecto. todo el mundo tiene que saber inglés para poder existir en India, al sol de hoy. Pues así mismo es el inglés, o el griego koiné, el idioma del pueblo. La Biblia en el siglo IV se tradujo al latín, en lo que se llama la Vulgata, y eso se convirtió en la versión oficial de la iglesia, que luego se convirtió en la iglesia católica romana. Y católica romana, latín, el idioma de Roma, el idioma oficial, el idioma de culto se llamaba. Y por más de 1200 años, solamente, o más de 1000 años mejor dicho, solamente la Biblia estaba en latín, y esa era la versión oficial inspirada por Dios. Gracias a Dios, poco tiempo antes de la Reforma, diferentes hombres empezaron a levantarse y decir, pero es que no se inspiró en latín, se inspiró en griego y hebreo. Y empezaron a hacer el trabajo de buscar manuscritos, de hacer ese trabajo, de regresar a las fuentes, el llamado del humanismo de ad fontes. Entonces Erasmo de Rotterdam fue el primero o digamos el más importante o más conocido, que tomó el trabajo, siendo católico, hay que ver si era cristiano, pero siendo católico oficialmente, hizo el trabajo de regresar a las fuentes del griego y del hebreo, los manuscritos que él pudiera conseguir y traducir eso al idioma del día. ¿Del latín o de qué idioma? Del griego. Del griego. Traducirlo al mismo latín y luego al idioma de la gente. Pero, Okay. Interesantemente, Erasmo ni siquiera tenía manuscritos. Por ejemplo, Apocalipsis él no lo tenía. Y él hizo el trabajo de traducirlo del latín al griego, a pesar de que se dijo en griego. Lutero entonces luego empieza a traducir la Biblia, aunque ya se había traducido antes, al mismo inglés, por ejemplo. Lutero hace el trabajo de traducir la Biblia al alemán. Y luego de ahí, siguiendo a Lutero, Casiodoro de Reina traduce la Biblia al español en la Biblia del Oso, un luterano. Cipriano de Valera, que era calvinista, siguiendo a Calvino, toma la versión de la Biblia del Oso, ahora no recuerdo su nombre, debería recordarlo, pero él hace de esa versión de Casiodoro, él hace una revisión y traduce entonces la Biblia otra vez al español, y del trabajo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera es que tenemos la Reina Valera, la original en el 1600. Bueno, de la Biblia del Oso, pero bueno, la original en 1600. Entonces, de ahí es que vamos llegando. Nosotros tenemos la bendición en español de que se tradujo, la Reina Valera se tradujo antes que la KJV, la importantísima King James Bible, que fue la versión oficial de la Biblia al inglés
hecha por este rey, no sé cómo se dice el rey James en español, pero Santiago. Este rey, no, creo que era el rey Eduardo, no recuerdo. Okay. Perdón, es que tú no lo estudias en inglés. El rey James. El rey James, el primer rey evangélico, o protestante, mejor dicho. Ah, muy bien. Esta es una historia interesante con lo Aragón y todo eso. Bueno, pero ese es otro podcast. Ese es otro podcast. Entonces, la Reina Valera es viejísima. La original es viejísima, siglo XVII. Okay. Principio o final del siglo XVI, y gloria a Dios por eso. Entonces, sí hay toda una historia de los procesos de traducción, porque no hablamos hebreo, griego y arameo. Y tú dirás, ¿y si yo aprendo hebreo, debería leer la Biblia en hebreo? Claro que sí, pero probablemente vas a querer seguir leyéndola en el idioma de tu corazón, porque hay una diferencia. Y probablemente, aunque tú sepas hebreo, como te digo, yo sé bastante griego, yo no sé más griego que el que tradujo la Biblia. Entonces, este que la tradujo, que fue un equipo de traductores, tienen razón de por qué se utiliza esta palabra aquí. Ah, pero que pudiera ser esta otra. Sí, pero él sabe más griego que yo. Y él sabe por qué se traduce aquí de esta manera y aquí de esta otra manera. Igual como en español, una misma palabra puede utilizarse de diferentes momentos. Ok, y entonces en cuanto a los tipos, ¿verdad? Claro, de regresando allá. Volviendo al punto. Regresando allá. Okay. A esa. La traducción es importantísima y es tanto ciencia como arte. Hay que ser cuidadosos siempre que traducimos. Yo nunca voy a olvidar aún por su causa la conferencia de nuestra iglesia que un pastor dijo, I feel so humbled to be here. Me siento tan empequeñecido de estar aquí, pero el traductor, porque humbled es una palabra tan difícil, dijo, me siento humillado de estar aquí. Pero eso no era lo que quería decir, porque humbled es una palabra muy útil en inglés, que no tiene un igual. Empequeñecer es como lo más parecido en español. Entonces necesitamos traductores. Y siempre es una ciencia y es un arte. Porque si yo digo, ay mi mai, todo dominicano, perdón. Esa es la hora, para que sepan en qué momento estamos históricamente. Perdóname. Si yo digo, ay mi mai, un dominicano entiende perfectamente. Pero si yo traduzco eso al inglés, yo no voy a decir, oh my mom. Quizás lo más parecido sería, oh my God, que es lo que el gringo dice, oh my gosh, ¿verdad? Para no usar el nombre de Dios en vano. Pero para decírselo a un mexicano, yo no puedo decir, ay, mi mai. Tengo que decir, qué sé yo, ay, caramba, o algo así. Esa misma expresión hay que saber traducirla para que se entienda. En ese sentido, y ya yendo a tu pregunta de manera particular, hay dos escuelas generales de traducción, lo que se llama equivalencia formal y equivalencia dinámica. La equivalencia formal tiene que ver con buscar traducir lo más literal posible cada palabra, palabra por palabra. Y tiene su base en lo que se llama la inerrancia e infalibilidad bíblica, que creemos que cada palabra de la Escritura fue inspirada por Dios. Ahora, la equivalencia dinámica procura traducir el pensamiento. Aunque la palabra no sea la correcta, la idea detrás sea lo que se traduzca. Entonces, esta equivalencia dinámica toma más liberalidad con tal de poder traducir la idea del autor, no necesariamente las palabras del autor. La NBI, entonces, por ejemplo, ¿cae dentro de esa categoría? Entonces, aquí voy. Traducciones principalmente formal. Ninguna es totalmente formal. Porque, por ejemplo, cuando Juan dice, yo quiero visitarles, pero hay cosas que quiero hablar con ustedes cara a cara, Juan no dice cara a cara, dice boca a boca, estoma a estoma, estomatos a estomatos. Eso no tiene sentido en español. Entonces, toda traducción, por formal que sea, dice cara a cara, que es el mismo idea, digamos, ¿verdad? Entonces, ninguna traducción es completamente formal o completamente literal. Pero hay una escuela de traducción que procura ser más cuidadosa al seguir cada palabra, aunque a veces no sea tan lindo en español. La Reina Valera 60 es bastante formal en su lenguaje. La Biblia de las Américas y la NBLA, que es por mucho mi traducción favorita, la Nueva Biblia de las Américas, son equivalencia formal, donde cada palabra procura tener un igual en el original, no tanto las ideas. La NBI está más hacia la equivalencia dinámica. Todavía es más o menos formal, pero si te vas particularmente a los poéticos, a proverbios o a salmos, te vas a dar cuenta que usa mucha liberalidad al traducir para hacer ideas. La NTV está mucho más allá hacia el lado de la dinámica, donde ya tiene mucho más que ver con interpretación a la hora de traducción, con tal de comunicar la idea o lo que el traductor entiende que es la idea del original. O sea, que involucra como un elemento distinto, por ejemplo, a lo que hace la NBI, en un sentido. Bueno, la NBI lo hace, la NTV lo hace más. Okay. Toda equivalencia dinámica, y aquí es que se pone complejo el asunto.
Siempre es necesario interpretar, siempre que estamos traduciendo, porque una misma palabra significa 7 cosas diferentes. Cuando tú estás en equivalencia formal, tú procuras interpretar la palabra. Cuando tú estás en equivalencia dinámica, como NBI o como principalmente NTV, tú estás tratando de interpretar la idea. Cuando tú interpretas, tú siempre estás añadiendo un grado de humanidad ahí, porque no hay una traducción inspirada por Dios. Entonces el traductor debe tratar de transmitir, ya sea la palabra o ya sea la idea que Dios inspiró. En mi opinión, y tengo una convicción muy fuerte sobre esto, mientras más el traductor se involucra, más chance hay para el error. Entonces, la NBI involucra bastante al traductor, pero no tanto como la NTV. La NTV, por ejemplo, en Romanos 5, hace todo un juego de palabras para no utilizar justificación y utiliza la justicia de Dios de 6 formas diferentes en Romanos. O en Gálatas 2, hace todo un rejuego para no usar justificación, con tal de que se interprete de manera que la gente lo entienda. De hecho, la NTV dice en su página que una de las cosas que ellos hicieron fue que trajeron un grupo de jóvenes para que cuando acababan la traducción, los jóvenes la leyeran y le dijeran, no, esa palabra no se usa, o esa palabra sí se usa. Y eso está involucrando a un otro nivel más de introducción humana. Entonces, la equivalencia dinámica, en mi opinión, es peligrosa porque, aún para el traductor, porque está involucrando mucho al ser humano, quizás más, o mejor dicho, estás involucrando las ideas del ser humano. Y eso trae su peligro, porque los seres humanos somos caídos. Pero eso no quiere decir, Jairo, que no la podemos leer, la podemos consultar. Sin Lo duda. que no podemos es, porque ciertamente trae cierto dinamismo, Claro. como su palabra lo dice, y frescura, quizás Excelente en eso. algunos versículos. Excelente en eso. O sea, que no es que la estemos descartando, sino que simplemente no la usemos quizá para un estudio profundo. Como nuestra yo no- fuente continua, quizás. Y yo no creo que el propósito de este podcast Claro. sería decirte cuál traducción bíblica Exacto, utilizar. no es la idea. Yo te diría, si le estás buscando NBLA, es la mejor que hay en español. Pero eso no es lo que estamos haciendo aquí. Lo que yo te diría es, tú quieres estar lo más cerca a la palabra de Dios como tal. En ese sentido, tú procura acercarte a las traducciones que transmitan de mejor manera las palabras, no solo las ideas. Aunque tengas que hacer el esfuerzo de tratar de entender qué significa no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Qué significa eso? Bueno, haz el esfuerzo, pero eso es lo que dice. En vez de yo darte la interpretación, te dejo que tú hagas el trabajo de interpretar. Ok, yo creo que estuvimos hablando un poco ahora de lo que tiene que ver con la traducción dinámica, ¿verdad? Sí. Pero en conversaciones que yo misma he tenido contigo, esos temas de sobremesa profundo que a veces se dan, tú me has instruido y me has enseñado que hay una familia, 2 tipos de familia de manuscritos, ¿verdad? Manuscritos, y que nosotros podemos verla, por ejemplo, la Reina Valera como parte de una familia y la misma NBLA como parte de otra familia, el textus crítico y textus recibido. Texto receptor, texto ¿Qué escritura. es eso y por qué eso es importante? Pero Ok. profunda las conversaciones de Sí, ustedes. sí, a veces, no Bien. siempre son así, Siempre, ok. pero a veces, tú Nuestra sabes, casa uno es muy va- interesante. Ok, en español, ¿verdad? Porque estamos en español. Básicamente tú tienes la Reina Valera y todas las otras traducciones. A menos que sea una católica o testigo de Jehová, que no son traducciones, son interpretaciones, porque hay un sistema teológico detrás. Reina Valera está sola en el texto recibido. Básicamente el texto recibido se refiere a una serie de manuscritos que fueron los que tenían disponibles la iglesia aún en el tiempo de Erasmo, previo de Erasmo. Son manuscritos más tardíos y son menos. Son básicamente unos 20, aunque principalmente 2 o 3 familias de manuscritos, es decir, copias de los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los manuscritos son las copias que hacían los cristianos que tenían. Entonces el texto recibido se refiere a estas familias principalmente, son 2, y 2 familias cortas. El texto crítico se refiere a un trabajo que otra vez empezó Erasmo, continuó Lutero, pero se hizo un mayor trabajo al final del siglo XIX, de ir a todos los manuscritos que pudiéramos y empezar a ver si hay alguna diferencia, cuál manuscrito es más antiguo, cuál lectura tiene la mayor cantidad de personas o de familias que atestiguan. Es decir, si aquí dice, por poner un ejemplo, gato, y la otra dice perro, este que dice gato, ¿cuántos otros dicen gato? Porque ciertamente cada vez que la Biblia era copiada,
con el tiempo se introducen ciertas diferencias mínimas. En la gran mayoría de los casos son cosas a veces obvias, que el autor repitió la palabra de arriba, la repitió abajo, es muy común. Que se le iba un acento, literalmente, se le iba un acento, o ponía una palabra mal puesta. Esa es la mayoría de las diferencias o de las situaciones que tenemos en lo que se llama la labor de la crítica textual. En la modernidad, hoy en día, casi todas las traducciones bíblicas contemporáneas usan la técnica o las familias de texto crítico, de ir a los manuscritos más antiguos y comparar uno con otro. Todo manuscrito antiguo tiene prioridad. Mientras más viejo es el manuscrito, pues hay menos chance de que se haya introducido error. Luego tenemos las familias de manuscritos. Hay ciertas familias, yo no soy experto en el tema, pero hay ciertas familias que son más respetables, porque, por ejemplo, sabemos que en tal área, en el área de Alejandría, por ejemplo, había toda una serie de escribas, que habían hombres ricos que le habían pagado para que copiaran esos manuscritos, entonces hacían mejor labor que alguien que lo hacía de noche con una lamparita, tú sabes. Entonces hay ciertos centros de manuscritos que tienen quizás mayor peso, y esa es la labor de la crítica textual, que la hacen otra vez todas las traducciones en español, a excepción de la Reina Valera. La Reina Valera está sola en usar el texto recibido, y la principal diferencia que tenemos en el texto recibido versus texto crítico es el final de Marcos y el pasaje de Juan 7 al final, 8, que habla de esta mujer adúltera. Estos son pasajes que solamente se encuentran en el texto recibido, y pudiéramos hablar de ello en otra ocasión si es necesario. Ninguno es mentira, ninguno dice nada que no es válido, pero es interesante que aparecen en manuscritos del siglo VII en adelante. En los manuscritos antiguos no están ahí. Y hay un artículo, de hecho, que tú escribiste sobre Marcos, ¿cierto? Así es, sobre el final de Marcos. Está en Coalición por el Evangelio. Si te interesa más el tema, pues puedes buscarlo y profundizar ahí un poco más en esa parte. Sí, súper interesante, Jairo. Yo sé que pudiéramos durar aquí horas y horas sí, hablando con todo lo que tú lo has estudiado bastante a profundidad, pero nosotras, las creyentes normales que leemos la Biblia, tú sabes, ¿puedo yo sentirme tranquila de esto que tengo yo aquí? ¿Es esto la palabra de Dios? Cualquier traducción que esté en mis manos, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Casi cualquier traducción. Si tú estás usando Reina Valera, o estás usando la Biblia de las Américas, o mejor todavía la Nueva Biblia de las Américas, siéntete totalmente tranquila. Aún si estás usando algo como NTV o NBI, te puedes sentir tranquila, aún sabiendo que tienes un poquito más de interpretación, digamos, ley. Pero que en general tú estás leyendo sin problema la palabra de Dios, traducida por alguien. Como cuando tú escuchas un buen sermón que alguien lo está traduciendo, tú estás escuchando una traducción. Algunas traducciones son mejores que otras, pero son traducciones, estas que mencioné, todas son traducciones que buscan ser fiel a los idiomas originales. Yo te voy a hacer una pregunta más directa y la voy a hacer yo para que se vea sin ningún parcialidad. Nosotros en nuestra iglesia tendemos a usar la LBLA. Ajá. Y tengo otra hermana iglesia amada que usa la Reina Valera. Y sé que hay una nueva versión ahora que es la NBLA. De esas tres, que es la que entiendo que Latinoamérica usa más. La nueva traducción viviente es algo nuevo que casi no todas las iglesias la tienen, aunque sí la usamos, y nosotros en los podcasts hemos citado porque dan esa frescura. Ajá. Pero sí, en esas tres versiones, ¿cuál sería tu recomendación para el que lee? ¿Por qué usar una o la otra? Claro. Si tú estás leyendo cualquiera de esas versiones, o también digo NBI, tranquilo, tú estás leyendo la palabra de Dios, aunque no sepas griego, no sepas hebreo, no sepas arameo, tranquilo, tú estás leyendo la palabra de Dios. Y qué bueno, eso es lo más importante. Y una te da más frescura y otras son más difíciles. La Reina Valera, por ejemplo, con su vosotros y sois, a veces como difícil, pero tú estás leyendo la Biblia, a tu esfuerzo, excelente. Ahí no hay problema. Hay otras traducciones que son los problemas. Fíjate si son traducciones que al principio dicen, traducidas por Testigos de Jehová, los Watchtower, como los atalayas, o la Biblia del Mormón, o la Biblia católica. Ahí sí es otra conversación diferente. En esas versiones no hay problema. En mi opinión, y luego de haberlo estudiado por mucho tiempo, haber orado por esta versión, la NBLA es lo mejor de dos mundos. Es muy fiel a los textos originales, utilizando el texto crítico, que es por mucho superior al texto recibido, pero no dice vosotros, dice ustedes. Y tiene un lenguaje natural o fácil de leer, que es como el buen balance. Es una versión equivalencia formal con español contemporáneo. Excelente. LBLA, fenomenal. Reina Valera 60,
Es muy buena. Un poquito más con el Un idioma. poquito más difícil, pero yo me sé la mayoría de mis versículos, todavía Claro, me los sé en en Reina Reina Valera. Valera. Es muy de hecho, el mejor español que tenemos hoy en día es el de Reina Valera. Es hermoso, solo que no es contemporáneo. Claro. Y NTV es fresco, un mayor grado de interpretación, al igual que NBI, pero es fresco, es como, tú lo lees y como que es como natural. Entonces, ahí no hay problema, estamos Yo correctos. creo que si quisiera comenzar a leer la Biblia con mi hijo, yo quisiera que él comenzara en esta generación, comenzar a leer o a memorizar versículos de una forma contemporánea. Exacto. Correcto. Que Y le por sea eso es que más amo fácil, más por eso es fácil que amo de la recordar. NBLA, porque un niño la puede leer y la puede entender, pero el adulto la puede utilizar también. Entonces tú estás y de hecho lo hago todo el tiempo, te vas al original y ves, mira, por eso interpretaron aquí, pero lees en español y se entiende bien. Y esa es como mi salvedad con algunas versiones más dinámicas, que cuando tú creces y aprendes un poquito de ir al original o estudiar más, tú dices, qué raro. Me pasó con una amiga el otro día que me dijo que estaba estudiando Gálatas y que cuando lo hizo en NTV y como que luego dijo, pero que hace rato que yo no veo la palabra justificación, ¿qué está pasando aquí? Eso pasa cuando es una interpretación. Pero igual, no te sientas mal, si esa es la que usa, gloria a Dios, utilízala. Para un estudio más profundo, vete a LBLA o Claro, NBLA. claro, no te quedes solo ahí. Pues ya quizás para concluir, yo quiero hacerte esta pregunta y es hablarle quizás a esas mujeres que están pasando por aquí y nos están viendo o escuchando. ¿Qué tú pudieras decirle a una mujer que tiene muchos deseos de conocer la palabra de Dios y de crecer en ella, pero que quizás entiende que este tipo de conversaciones del canon de las escrituras, de las diferentes traducciones, esto no es para mí? O sea, ya yo tengo la Biblia, yo no tengo que preocuparme por nada de eso, ya yo puedo estar tranquila y quizás no saber de nada de eso, porque no me toca a mí como mujer. ¿Qué tú pudieras decir al respecto? Yo voy a orar por ti, mi hermana, porque este libro es demasiado hermoso. Lo que tenemos aquí es demasiado increíble, como para quedarnos en la superficie. Este es el río de agua viva. O sea, esto es inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, aquel que nos dio esta novedad de vida, que levantó a Jesús entre los muertos y ahora habita en nosotros. Yo quiero profundizar. Y se decía, no recuerdo quién decía, pero la Escritura es como un río que tiene una parte tan llana que los corderos pueden vadear y una parte tan profunda que los elefantes pueden bucear. Quédate vadeando y gloria a Dios, pero ve adentrándote, ve profundizándose. Yo no creo que la mayoría de nosotros va a terminar hablando hebreo, griego y arameo, pero no está mal. Tú empiezas a revisar y te das cuenta, pero mira que esta palabra, y mira cómo se repite allí. Lo hice el otro día con Gálatas 2, Pablo está utilizando las mismas palabras 3 veces, haciendo un seguimiento, y si tú sabes un poquito, tú vas entendiendo. Como cuando tú aprendes inglés la primera vez y escuchas que la traducción no es igual. Y te sabe la sirenita en español, pero en inglés dice algo diferente. Así, cuando tú profundizas, tú vas aprendiendo más. No está mal quedarte solo en español, está excelente. Gloria a Dios por las buenas traducciones que tenemos. Pero si puedes profundizar un poquito más, y si estás escuchando este podcast, tú quieres profundizar un poquito más, pues hagamos eso, hagamos el esfuerzo porque vale la pena.